Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla. Les traigo este caso número 3, el caso de un TUFLEP con liberación temprana del esfínter, utilizando esta consola láser Urolace SP de la marca IPG. Utilicé este láser con parámetros de 2 joules con 30 Hz, con una modalidad de pulso de minimal retropulse. Este es un paciente joven, 52 años, con una próstata de 40 centímetros cúbicos. Pueden visualizar ustedes en la cistoscopía inicial que tenemos una barra media alta, obstructiva. Y van a decir, este paciente tiene una próstata muy pequeña. El inconveniente es que este paciente no toleró la terapia con medicamento. Probamos con tamsulosina y con alfusosina y a pesar de ello tuvo dos síncopes, uno de ellos con un traumatismo craneoencefálico importante y ruptura de dos piezas dentales, motivo por el cual el paciente se mantuvo con tratamiento conservador, pero en los últimos meses esta sintomatología se exacerbó importantemente y buscó una segunda opinión. Realizó una flujometría con un patrón obstructivo franco, motivo por el cual le ofrecí tratar su próstata con una enucleación prostática. Él, en el abordaje del urólogo previo, se realizó una resonancia magnética donde se descartaba la presencia de alguna lesión sospechosa y reportaban una próstata de 47 centímetros cúbicos. He usado previamente el láser de fibra de tulio y este video prácticamente es demostrativo utilizando esta consola de Urolace IPG. Actualmente estoy totalmente convencido que esta es una alternativa para poder hacer enucleaciones con el láser de Tulio. En un inicio pensaba que no era viable y que era muy difícil dado que el láser genera un corte, pero como ustedes podrán ir viendo conforme hagamos la enucleación, hay una disección perfecta del plano, hay un corte nítido y una progresión muy padre de la enucleación. Hago el mismo abordaje que cuando hago HOLEP, hago un marcaje de la línea blanca. Con este láser, este corte es maravilloso y podrán ver que puedo separar muy bien el esfínter del adenoma. Ahí pueden ver ese efecto de esta modalidad de pulso que tiene esta consola. Voy profundizando esa línea y esto me va haciendo una separación muy padre de la mucosa del esfínter. Eh, Inicialmente tenía miedo de la presencia de síntomas irritativos por ese aspecto negro de carbonización con la interacción de la energía con el tejido y me he sorprendido con la evolución posquirúrgica de los pacientes. Sigo profundizando. Esto me permite tener un plano de referencia muy importante para el resto de la enucleación. Cuando este corte no tiene un sangrado y hay una visualización como en este caso en particular, suelo profundizar lo más posible esta línea. Trato de meter en el labio posterior la fibra y poder ir despegando cada vez más el esfínter. Como pueden ver, hay una perfecta disección. Uno de los principales tips que les doy es para poder hacer una liberación del esfínter hay que saber dónde está el esfínter
y siempre tener este como referencia. No correr, no alejarnos, no entrar 3 o 4 milímetros más lejos del esfínter, porque eso hará mucho más difícil su enucleación y tendrán que cortar el adenoma para poder hacer la enucleación en bloque. A diferencia de cuando entramos en el sitio correcto, podemos hacer una liberación apical completa de todo el ápex. Inicio el marcaje de mi omega invertida, pasando los cortes sobre las laterales del vero, de la cresta uretral, y finalmente pasando por arriba de la misma. Comienzo a hacer la disección del plano lateral. Es claro que con este láser no tenemos esa disección a la que estamos acostumbrados con el láser de Olmio, esa explosión de la burbuja y la disección y separación del plano no es la misma, pero ustedes irán viendo que podemos disecar perfectamente bien el adenoma y el plano visual al final de la cirugía no será ese que teníamos en mente de que quedaba demasiado adenoma adherido a la cápsula. Sigo progresando. El corte es un corte nítido, es un corte muy hemostático. Siempre acostumbro cuando trabajo el plano posterior solamente mantener mi fibra en el radio de las 6. Es poca la movilidad que le doy para alcanzar la disección del plano posterior. A lo más suelo lateralizarse hacia el radio de las 4 o de las 5, pero vean, me mantengo fijo ahí. Trato de hacer los movimientos más largos posibles y mantener una sola línea de disección para no ir fileteando el adenoma. Estoy utilizando una camisa 24 French Richard Wolf de la modalidad Shark. Con esta camisa he visto que hay una discrepancia en el flujo, una limitación del flujo de entrada, sobre todo cuando estoy haciendo los pasos iniciales de la enucleación y la liberación temprana del esfínter. Una vez que voy abordando el resto de los planos laterales, no tengo ningún problema. Ahí, como se pueden dar cuenta, movilizo ligeramente la fibra, pero posteriormente regresaré al plano de las 6. Continúo, cada vez se ve más franco ese plano capsular. Siempre tomo como referencia mi línea blanca. Y hoy, conforme he progresado en mi curva y en la realización de estos procedimientos, una vez que tengo un adecuado marcaje del plano de un lado de la próstata, en este lado, el lado izquierdo, suelo cortar la cresta uretral de forma temprana y tener como referencia ese plano. Siempre, hoy en día, la disección de los lóbulos laterales, sea una próstata chica, una próstata grande, generalmente la empiezo desde donde marqué esa línea blanca. He aprendido a hacerlo así porque hay muchos lóbulos laterales que que no tienen un plano tan superficial, suele ser un plano mucho más profundo y a veces cortamos tras el adenoma y no tenemos esa referencia de realmente hasta dónde llega visualmente. Y esto lo que hace es que tengamos siempre un punto de unión del ápex y en el momento de tratar de liberar todo el piso posterior se suele complicar cuando no tenemos muy bien identificado este plano. Ahí sigo lateralizándome, tratando de liberar el lóbulo derecho en la parte apical, una sola línea, líneas largas, líneas continuas, un movimiento lento. Esa es otra desventaja que noto ver con este láser. La progresión del corte es más lenta, los movimientos tienen que ser mucho más finos y cuidadosos para poder ir progresando en la realización de la enucleación. Como lo puse inicialmente, estoy utilizando 2 joules, 30 Hz, 60 watts en total. Y el hecho de utilizar
mayor cantidad de energía, como lo pueden ver, no genera una carbonización significativa de la superficie capsular de la próstata. Lo que podríamos muchos tener miedo, en algunos videos se suele ver, pero en este caso quedo bastante contento y satisfecho de ese aspecto blanquecino de la cápsula. Sigo progresando. Eh, los que están acostumbrados a hacer HOLEP a lo mejor pueden desesperarse un poco en la progresión del plano y es definitivamente un láser más lento. Pero si hablamos también de las ventajas de este láser, creo que para la realidad de nuestro país es su portabilidad y el fácil transporte y la conectividad a la red eléctrica es mucho más sencilla que los láseres de olmio de alta potencia, lo cual considero que es una ventaja importantísima hoy en día en nuestro país. Comienzo a hacer la liberación apical temprana, hago cortes a partir de la línea blanca y como se los explicaba previamente, siempre trato de conectar mi plano posterior y avanzar la disección hasta donde llegué en ese plano posterior. Y esto me va a permitir hacer una progresión muy simétrica de mi enucleación. Voy del posterior al lateral y si se fijan son movimientos continuos, movimientos sobre una misma línea de disección para tratar de empezar a tener esa redondez del adenoma. Visualizo mi línea blanca, avanzo algunos milímetros, ahí estoy cortando sobre la línea blanca para ir liberando secuencialmente el esfínter, accedo y hago una disección, un corte de aproximadamente 1 centímetro de longitud de la línea para ir liberando ese plato posterior. No forzo, no, no llevo el resectoscopio más allá de lo que me permite y nuevamente hago una corte superficial sobre la línea blanca que me permite tener un acceso al plano y poder delimitar esa redondez del adenoma, del lóbulo del lado izquierdo. Voy subiendo, voy cortando, un corte progresivo. Es un plano muy nítido, un plano bastante regular. Si no logro subir, retraigo discretamente el resectoscopio, exploro esa línea blanca, ahí estoy en el radio de las 12. Voy cortando, voy profundizando esa línea blanca para ir liberando progresivamente el adenoma del esfínter, con lo que me permite poder tener acceso a ese plano anterior de la próstata. Ahí del lado izquierdo de la fibra pueden ver ese tejido residual, retraigo unos milímetros el resectoscopio, continúo el corte, eso lo que estoy cortando es la línea blanca, vuelvo a acceder. Esos movimientos deben de ser muy gentiles, deben de ustedes entender que prácticamente ese sweet spot o ese sitio en donde está anclado y carga todos los movimientos que ustedes hagan con el resectoscopio es la uretra membranosa, literalmente el esfínter. Y por eso ustedes pueden ver que en casos donde ustedes hacen movimientos más bruscos, más amplios y son menos finos en esa progresión y movilidad dentro de la uretra, suele haber más desgarros también de la mucosa del esfínter. Voy hasta abajo, voy progresando esa línea y esa progresión del corte. Vean, realmente ese plano es francamente capsular. No es el mismo desarrollo que tenemos con el olmio, pero prácticamente estamos llegando a, a meta, a visualizar realmente ese aspecto liso de la cápsula. Sigo ascendiendo. De este lado, como más adelante verán, había un adenómero, un nódulo, que me hizo un poco más difícil la disección del lado izquierdo, pero prácticamente logramos volcar todo ese adenómero y liberar en bloque el adenoma. Comienzo con la liberación apical temprana del lóbulo del lado derecho.
Estoy ahí sobre la línea blanca, vean cómo está sumamente bien marcada la línea blanca. Ahí estoy accediendo al plano anterior desde el lóbulo izquierdo. Veo que prácticamente comenzamos y vean cómo aquí comienzo desde la línea blanca, empiezo a liberar esas fibras sin miedo, sin temor, porque esto lo que va a hacer es traducirse en una continencia temprana eh, prácticamente del 100% al momento del retiro de la sonda. Soy muy cuidadoso, conecto mi plano posterior y trato de ascender al lateral nuevamente. Vean cómo replico los mismos movimientos y es exactamente una cirugía en espejo. De lo que hago del lado izquierdo lo hago del lado derecho. Trato de ser muy simétrico en la progresión. Lo que haga de un lado trato de replicarlo hacia el otro lado. Y vean cómo la interacción de la energía con el tejido genera una muy buena hemostasia. Conecto plano posterior con el ascenso, pequeño ascenso que tengo hacia el lateral. Sigo progresando, trato de conectar con esas líneas previamente marcadas y seguimos haciendo esa disección hacia el cuello. Voy subiendo nuevamente. Vean cómo inicio desde el ápex, progreso ascendentemente solo hacia donde me permite y choca el elemento de trabajo y voy tratando de avanzar hacia el cuello. Soy progresivo hacia adelante. Retraigo el receptoscopio, remarco completamente esa línea blanca. Vean cómo se va liberando el esfínter. El esfínter es lo que tengo sobre el borde superior de la fibra. Ahí están esos postes de tejido que mantienen fijo el adenoma todavía al esfínter. Y conforme voy haciendo ese corte progresivo hacia adelante y ascendente, me permite poder visualizar esa redondez del adenoma y poder seguir el corte hacia la cápsula, hacia el plano, no cortando el adenoma. Y nuevamente estoy liberando la línea blanca. Accedo nuevamente a ese plano y voy cortando de proximal hacia distal, es decir, del ápex hacia el cuello. No me meto más allá profundamente hacia donde está el plano, sino trato de encontrar ese borde del tejido que aún está unido al esfínter y voy cortando progresivamente. Véanlo ahí como busco ese tejido, voy a cortar ahí, voy a liberar, terminar de liberar la parte anterior del lóbulo del lado derecho y finalmente ahí tengo prácticamente finalizada esa liberación apical temprana. Se puede hacer perfectamente bien con este láser. Repito, es un láser de fibra de tulio. Vean cómo voy progresando en el desarrollo de ese plano. Es un plano bastante notable que no se modifica significativamente con la interacción con la energía. Es un poco más lento, sí, pero se puede desarrollar y es un plano capsular como el que estamos acostumbrados cuando hacemos HOLEP. Cabe mencionar que es sumamente hemostático. El corte es nítido. Uno de los principales problemas que yo veo con esto es que cuando te pierdes empiezas a cortar y a irte sobre el adenoma y esto hace que tengas múltiples planos y pierdas realmente la relación del planito. Ahí sigo progresando. Vean cómo soy uniforme, voy un poco más lento de lo que lo hago con el olmio. Estos son los movimientos que cuando voy con médicos que están en sus primeros casos les pido que repliquen una y otra vez y yo sugiero que esto lo hagan de forma ascendente y hacia adelante, viendo o describiéndolo de alguna forma más esquemática, yendo del radio de las 7 hacia las 12, parar, nuevamente bajar. Aquí estoy bajando yo ya con la energía y esto me permite un poco más de velocidad en la disección. Eh, Definitivamente, repito, es mucho más lento, pero el desarrollo del plano, vean ustedes, es prácticamente es
una herramienta de trabajo excelente. Seguimos, replico esos movimientos, trato de ir sobre esa misma línea, trato de avanzar, delimitar muy bien, poner en tensión ese plano de disección y cortar sobre el plano. Tuvimos algún problema con la irrigación, por eso me detuve. Traigo hay un fragmento que no he podido quitar de la fibra, pero a pesar de ello continúo. Acuérdense que una vez pasada la mitad del adenoma, el adenoma es una esfera. En un inicio ustedes pueden ir un poco más cómodos en la disección sin el riesgo de perforar, pero una vez que pasan la mitad del adenoma, este empieza a tener una cobertura concéntrica, es decir, nos tenemos que ir pegando más hacia el adenoma y alejarnos del plano capsular. Vean, ahí la visualización del plano capsular es muy bueno. Voy progresando hacia el cuello. No utilizo una energía distinta en el pedal de coagulación. Ya prácticamente lo que hago es hacer una interacción entre la distancia que está la fibra del tejido, acercándome o alejándome para poder tener o presentar ese efecto hemostático que tienen estos láseres de amplitud de onda elevada. Seguimos en la progresión, lo que les había comentado en un inicio, ese lóbulo del lado izquierdo tiene un adenoma que se impronta hacia la cápsula y que me hizo un poco más difícil su disección, por lo cual no me quedé en ese lado. Tengo un plano del lado derecho mucho más bonito y práctico de desarrollar, y lo que estoy haciendo es llevar esa disección hasta las fibras circulares del cuello y poder visualizar finalmente las fibras verticales. Vean cómo no necesariamente tengo que tener un contacto directo con el tejido para generar ese corte. Sigo generando esa disección. Siempre cuando trato de o me pierdo, lo que hago es retraer algunos milímetros en ese mismo sitio el resectoscopio y poder tener noción de lo que estoy haciendo. Ahí, por ejemplo, estoy comparando mi plano de disección con el plano que ya tengo del lado derecho. Al referirme en los lados es hacia la disposición de cómo está el paciente, no de la pantalla, y continúo esa disección. Vean cómo ahí ya está descendiendo el adenoma. No me voy derecho, porque si me fuera derecho posiblemente podría cortar la cápsula y entrar al rectus. Continuamos. Nuevamente me regreso al lado derecho. Tengo un mejor plano de disección y un plano de progresión. Trato de ser simétrico en ese avance, no solamente avanzar en el plano anterior, sino voy desde el lateral, conecto con el posterior, hacia el plano de la disección anterior. Reviso nuevamente mi esfínter, visualizo y tengo la noción de cómo está dispuesto el adenoma y sigo conectando. Ahí estoy tratando de conectar hacia el lado izquierdo, pero tengo esa bola de tejido que no me permite tener una disección clara del plano, me pierdo un poco, pero paulatinamente iré progresando sin generar una violación significativa al plano capsular. Estoy continuando en la disección anterior, tratando de descubrir y de poder delimitar perfectamente bien las fibras del cuello vesical. Continuamos desde el posterior, conecto con el lateral, subo,
replico ese mismo movimiento, ahí conecto con mi plano posterior, tengo plano muy bien desarrollado. Como pueden ver, es realmente mínima la cantidad de tejido adenomatoso que se queda adherido a la cápsula. Estoy entrando en un plano mucho mejor. Comienzo a tener una mejor progresión y una disección muy simétrica desde el plano posterior, lateral y anterior hacia el cuello. Esta parte a veces suele ser complicada y hay que entender que el resectoscopio está dentro de un espacio muy pequeño, que conforme vas adquiriendo experiencia, entiendes con las manos realmente dónde estás y cómo estás cortando y sientes la circunferencia de la cápsula. Y finalmente estoy llegando al cuello. Sigo progresando en esa disección. Si se fijan, llevo una disección de prácticamente todo el óvulo, desde el radio de las 7, 8 hasta las 12. Continúo con la progresión de la disección y la liberación del cuello. Ahí francamente ya están esas fibras circulares y se empiezan a visualizar las fibras verticales. Aún no voy a abrir esas fibras. ¿Por qué? Porque esto nos permite ese flujo laminar muy bien descrito en este pequeño espacio que nos aminora el sangrado. Manejamos una menor cantidad de líquido y esto nos permite también una mejor visualización. Una vez que tengo identificado el cuello, trato de seguir esa circunferencia de las fibras circulares. Vean cómo ahí trato de proyectar esa curvatura y hacer el corte y solito lo va llevando. Ahí están las fibras verticales. Sigo en esa progresión. Como se pueden dar cuenta, tengo ese nódulo, ese pedazo de tejido que no me permite conectar este plano lateral que empiezo a disecar nuevamente. Pero como les digo, si en una parte no pueden progresar, váyanse al otro. Si es un plano mucho mejor desarrollado el que tienen del lado contralateral, vayan, progresen, ubíquense y esta progresión les va a ir dando movilidad del adenoma y facilidad de entender qué es lo que está sucediendo. Voy teniendo un mejor desarrollo del plano. Ahí es franco que estoy dejando algo de tejido adenomatoso. No tengo un plano tan desarrollado en esa zona. Vean cómo trato de conectar estos pequeños movimientos ascendentes para encontrar el plano que ya tenía desarrollado. Me permiten tener orientación. Regreso nuevamente al mismo sitio, no voy a otro lado y voy progresando. Ahí empieza a volcarse ese nódulo, conecto con ese plano que ya tenía y empieza a agarrar pies y cabezas la disección del lóbulo izquierdo. Voy avanzando, voy liberando cada vez más ese lóbulo, voy proyectando más lateralmente ese corte desde el cuello, regreso nuevamente y ahí tengo ese adenoma. Ahí se ve cómo se ve ese nódulo. Conecto mi plano posterior haciendo y voy volcando el nódulo. Ahí se va delimitando cada vez mejor y logro visualizar realmente dónde me tengo que meter y dónde tengo que llevar el láser para poder disecar completamente el adenoma. Ahí logro identificar un poco más de tejido. Trato de corregir todo el plano para llevarnos todo el tejido adenomatoso. Voy progresando hacia adelante, hacia el cuello, para poder tener un plano mucho más uniforme. Este tejido era el que no me permitía finalmente
entrar bien en el plano, porque tenía dos planos, estaba cortado el adenoma y me hacía falta desprender esta parte. Voy avanzando, nuevamente trato de conectar con ese plano anterior, anterolateral desarrollado, y voy avanzando. Esta cirugía es una cirugía de paciencia, es una cirugía de seguir, de continuar, de definir el punto en donde estás atorado, ve a otro. Pero si estás avanzando, sigue avanzando ahí y no dejes de avanzar, porque eso te dará mayor movilidad y certeza y tendrás un punto de referencia más importante durante el desarrollo de toda tu cirugía. Seguimos. Ahí está ese nódulo que se empieza a volcar. Empiezo a tener un mejor plano en esa zona y prácticamente ahí logro conectar con el plano anterior. Voy a buscar las fibras circulares del cuello. Ahí habíamos tenido una disección en el plano anterior un poco más alta, pero ahí empieza ya la conexión y el desarrollo del plano lateral del lado derecho. Estoy disecando el lóbulo izquierdo muy cercano al cuello. Ahí tengo todavía ese tejido que no he podido desprender del todo, que me impide lateralizar o movilizar hacia medial el adenoma y poder conectar todo en un solo plano. Efectivamente ahí estoy llegando ya a lo que está disecado en el plano anterior. Regreso a ese mismo punto. Comienzo la progresión desde el posterior, haciendo hacia el lateral. Y esto me va a permitir ir dándole la vuelta a esa nodulación que cada vez va a ser más notoria en el desarrollo del plano lateral. Trato de ir progresando y poder descubrir realmente la altura hasta donde está el cuello. Ahí tengo las fibras del cuello, ese es el plano correcto. Voy a tratar de progresarlo lateralmente hacia el lado izquierdo. Continúo, encuentro sus zonas de fijación que retraigo ligeramente el resectoscopio, corto, con la finalidad de conectar con ese plano. Ahí tengo ya visualmente más bien una orientación. Hay que ir explorando en estas próstatas que tienen arquitecturas un poco más complejas y que requieren un poco más de tiempo para poder soltar todo el adenoma. Vean, ahí está el nódulo, cada vez es más notorio como se los platicaba. Continuamos en esa disección, se empieza a movilizar más ese nódulo. Continúo, no soy muy fino en los movimientos, en la progresión con el láser. Pero definitivamente estoy convencido que el desarrollo y la identificación del plano en esta técnica en bloque con liberación temprana del esfínter es sumamente replicable con un láser de fibra de tulio, con las ventajas que previamente ya he mencionado. En mi opinión personal, y con lo que he tenido de acercamiento con este láser, si de forma inicial hubiera sido la energía con la que hubiera empezado la enucleación, creo que hubiera sido un poco más difícil. Mi acercamiento después de muchos casos ya con HoLEP, GreenLab, me han facilitado un poco la interacción con nuevas energías y este no es el caso que lo descarte, ¿no? Y la técnica que he utilizado tanto en láser verde, holmio y tulio
es prácticamente la misma. Con lo que hoy en día podemos saber que la enucleación en bloque con la liberación temprana del esfínter es la técnica que más beneficios ha demostrado, tanto funcionales como en los resultados a largo plazo y en los resultados mediatos de la continencia del paciente. Es la que mejor resultados ofrece. Ahí ya pude avanzar, ya pude liberar ese nódulo y comienza esa disección lateral en dirección a las fibras del cuello. Sigo mi línea, continúo esa disección. Vean cómo el desarrollo del plano es bastante bueno. Visualmente es un plano capsular nítido donde pues es prácticamente nula la cantidad de tejido residual que se queda. Llegamos a tierra prometida. Hago hemostasia, siempre cercano al cuello están esos vasos perforantes. Hay que coagularlos en su momento. No hay que darle permiso o chance a estos vasos de sangrar significativamente. Siempre hay que ser ahorradores de eritrocitos. Y de cualquier forma, antes de morcelarlos tendrán que coagular. Ahí tuvimos acceso ya finalmente a la vejiga. Una vez que ya tuve bien identificado el desarrollo del plano del lado izquierdo, decido abrir el cuello. Aquí el tip más importante es no hacer cortes verticales o horizontales sobre estas fibras o la mucosa de la vejiga o del cuello vesical, sino más bien hay que seguir la circunferencia de las fibras circulares del cuello, porque eso a veces puede dejar flaps unidos y que tengan ahí puntos de referencia en donde se puedan llegar a perder. Ahí se puede ver perfectamente bien el borde de las fibras circulares, cómo me voy pegando hacia las fibras circulares y de ahí voy generando el corte. Ahí voy generando el corte. Voy a buscar esos vasos sangrantes. Voy haciendo hemostasia. Ahí veo el vaso. Como lo mencioné antes, utilizo solamente la modalidad de corte también para hacer hemostasia. No utilizo, o en este caso en particular, no utilicé un set de energía específico para la coagulación. Y nuevamente el tip es utilizar la misma energía si es viable, solamente tener cuidado con esa interacción entre la distancia de la fibra y el tejido para poder hacer ese efecto de blanqueo visual que nos traduce una adecuada hemostasia. Inicio la progresión del plano lateral ya más inferior. Voy a buscar esas fibras circulares del cuello para proseguir y accesar hasta la vejiga. Cada vez vamos adelgazando hasta llegar al punto de la mucosa vesical y continuamos con la progresión de la disección. Me voy liberando, voy cortando. Aquí el tip sería llegar hasta el sitio en donde realmente está el trígono, a la altura del trígono. Estos pasos y estos segundos para ir haciendo una hemostasia progresiva lo van a agradecer para poder hacer una morcelación prácticamente sin sangrado. Otro tip importante es que la hemostasia del plano anterior es ideal hacerla previo a terminar la nucleación, porque el adenoma, el resectoscopio o el elemento láser se recarga sobre el adenoma y esto les permite poder tener un empuje anterior y poder alcanzar algunos vasitos que cuando terminamos de nuclear no es posible alcanzarlos.
Ahí tengo el plano posterior del lado derecho. Empiezo a hacer una conexión del plano posterior con el lateral. Ahí voy progresando hacia adelante, hacia el cuello. Vean cómo me recargo más hacia el adenoma, no hacia la cápsula. Y prácticamente la mayor parte de la energía es absorbida por el adenoma y no la cápsula. Y esto me permite tener pocas violaciones capsulares en el plano posterior. Posiblemente si el caso lo hubiéramos hecho con el láser de Olmio ya hubiera acabado la enucleación. Vean cómo esa progresión distal en la disección no es tan rápida, pero si tienes paciencia, creo que puede ser una excelente herramienta para los casos de enucleación. Ahí ya tengo mi referencia visual del cuello. Como pueden ver, cada corte que haga en la disección de este plano, mi meta es llevar todo este desarrollo posterior en dirección hacia la muesca que tengo desarrollada en el cuello. Ahí seguimos, sigo esa curvatura del adenoma, haciendo. Ahí voy conectando con el plano posterior del lado izquierdo. Voy tratando de avanzar hacia el cuello. Ahí ya encontré el lateral del lado izquierdo. Estoy en el radio de las 6. Progresando, voy liberando paulatinamente y con calma esta parte posterior del lóbulo del lado derecho. Voy ascendiendo hasta encontrar finalmente el cuello. Regreso sobre esa misma línea. Se ve muy bonito el desarrollo del plano capsular. Seguimos. Vean cómo prácticamente estamos terminando de liberar ese lóbulo del lado derecho. Me meto en el posterior, voy pegado hacia el adenoma, voy teniendo mi referencia siempre del cuello. Y si se fijan, prácticamente la fibra está en todo momento en contacto con el adenoma. Seguimos. Ahí hay un plano muy franco, hay un plano capsular perfecto. Continúo con la disección, termino esa liberación del pedículo del radio de las 6 y lo progreso hacia el cuello, terminando de liberar por completo el lóbulo y el piso. Es importante hacer un mapa mental y en todo momento tener control de dónde estamos trabajando, porque esto los va a hacer trabajar más efectivamente, con menos pausas y con menos momentos donde dejan de utilizar el láser y buscan tener una referencia, se pierden, dejan el punto donde estaban trabajando y en lo que vuelven a tomar noción de qué es lo que tienen que disecar, empiezan a perder más tiempo. Me meto más hacia el lateral del lado izquierdo. Trato de entender un poco la anatomía y saber qué es lo que queda adherido del adenoma. Lo que voy a hacer es luxarlo. Lo monto sobre el cuello y trato de girarlo. Esto, cuando la disección del plano posterior es difícil, permite tener una mejor visualización
de ese remanente o de ese pedículo que aún mantiene fijo el adenoma y poder terminar la enucleación. Ahí terminé de luxar el adenoma, estoy tratando de encontrar la relación entre un lado y el otro y finalmente terminamos la enucleación. Al parecer ahí ya había liberado completamente el tejido adenomatoso, comienzo la hemostasia y cuando vaya hacia la hemostasia del cuello veré que aún queda un pedículo por cortar. En ningún momento tuve sospecha de que disparé dentro de la vejiga. Como se han fijado hasta ahorita no hemos revisado la anatomía de los meatos. Ahí acercándome un poco al cuello es donde me doy cuenta que aún queda un pedículo de tejido que mantiene fijo el adenoma y procedo a cortarlo. Y es aquí donde finalmente buscaré la cercanía y la relación con los meatos para poder proseguir en este corte de forma segura. Está la barra media. Ahí está el meato del lado. Estamos lejos. El meato está seguro. Y ahí tengo perfectamente bien visualizado ese pedículo que mantiene fijo el adenoma. Corto, corto, corto. Trato de no empujar para no empezar a hacer un desdoblamiento de la mucosa vesical. Esto a veces suele ser más difícil porque ahí con el láser empezamos a impactar un poco más la mucosa del trígono. Finalmente terminamos la enucleación. Continuaré con la hemostasia. Estoy buscando los meatos. Ahí está el meato del lado izquierdo. Es ese último pequeño pedículo que mantiene fijo el adenoma. Ya lo corté. Y meato izquierdo. Meato derecho. Empiezo esa hemostasia. No he utilizado este láser con otra modo de pulso adicional, pero con esto pueden ver ahí una burbuja diferente que se hace en la superficie y que a mi parecer genera un efecto coagulativo bastante bueno. Vean la cápsula, es un plano capsular bastante regular, una superficie o a mi parecer con un primer paso, una coagulación de primer paso bastante efectiva. Fueron pocos los vasos en el transcurso de la enucleación que realmente me tuve que parar a coagular directamente. Pero vean, o sea, no pareciera haber una cantidad significativa de tejido adenomatoso residual adherido a la cápsula. En esa famosa analogía de la naranja y eliminar los gajos de la naranja o de la toronja, siento que pues, el plano que logramos en la superficie capsular es bastante bueno con esta energía. Continúo con la hemostasia. Hay esos cortes altos en el desarrollo del plano anterior que a veces si no entendemos que el adenoma baja, solemos avanzar, progresar y poder llegar al espacio de Rettius. Voy a limitar posiblemente algo de tejido residual en
radio de las 9 a las 3 que proseguiré a cortar. Pero bueno, siempre el ser o realizar más bien una hemostasia minuciosa se agradecerá en el momento de la morcelación. Traten de recorrer toda la superficie. Eh, Puedo comentar un poco en este paso. Bueno, ahí pueden ver la integridad perfecta del esfínter. Como les decía, es maravilloso cómo se realiza el corte inicial y el marcaje de esa línea blanca en los primeros pasos de la cirugía. Lo que les quería comentar es un poco adelantado a este paciente, ya lo operé hace algunos días. Ya tuve la fortuna de evaluarlo después de los primeros 7 días de la cirugía en el posoperatorio inmediato. Y el paciente formidablemente está muy contento. Tiene síntomas irritativos mínimos, similares a la experiencia que tengo con los pacientes de enucleación con olmio. Y la evolución ha sido perfecta. Este paciente en particular no tuvo una sola fuga de orina al retiro de la sonda. Ha tenido un control íntegro de la continencia urinaria y realmente en mi experiencia y después de utilizar este láser estoy convencido que la energía de fibra de tulio es una energía viable para poder realizar este procedimiento quirúrgico. Ya les daré mi opinión más adelante cuando tengan la oportunidad de hacer un caso de una próstata más voluminosa. Ya les publicaré y les enseñaré el video, pero créanme que es una excelente herramienta. He tenido la oportunidad de utilizar también fibra de tulio de Quanta con una experiencia muy similar. Eh, los láseres tienen sus ventajas y las marcas tienen sus ventajas en particular. En este caso creo que son dos herramientas muy competitivas y que posiblemente hay un gran futuro para esta energía en nuestro país, debido a que la realidad o la gran mayoría de estos procedimientos no se hacen en hospitales de tercer nivel, sino en clínicas de cirugía ambulatoria, en donde las instalaciones eléctricas pueden llegar a ser un problema importante, y la versatilidad y la posibilidad de utilizar una conexión 110 sin instalaciones especiales con estos láseres lo hace una herramienta formidable. Y si hablamos de su portabilidad, el peso y la posibilidad de llevarlos en cualquier transporte y no tener que tener un transporte especial, creo que en un futuro cercano lo hará una herramienta pues que todos tendremos que utilizar para nuestra realidad de nuestro México. Busco los últimos tejidos, los últimos fragmentos de tejido. Repito, era una próstata pequeña. Es una cirugía un poco más lenta. Llevamos 53 minutos y es una próstata de 40 gramos. Un poquito más de dificultad en la disección del lóbulo del lado izquierdo, pero realmente el resultado del paciente es formidable. El esfínter se logró preservar de una forma maravillosa. Agradezco su atención y próximamente estaré subiendo más videos que puedan servirles en esta curva de aprendizaje. Hasta la próxima.